Empresa Pública del Agua, EPA-EP, comprometidos con tu comodidad. El nuevo Ecuador. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos de vuelta para iniciar un panel que a su vez analice el tema político electoral, lo que hasta el momento se ha cumplido en elecciones primarias. Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, este periodo se extiende hasta este día sábado, lo cual quiere decir que las organizaciones políticas organizadas y con supervisión del Consejo Nacional Electoral realizan elecciones internas que dan como resultado a los candidatos que van a proponernos a los ciudadanos estas organizaciones políticas. Las elecciones primarias que se denominan también a estos actos de democracia interna han sido cuestionadas en el Ecuador porque no necesariamente se aplican con rigor y en un ambiente ampliamente democrático. Un gran número de organizaciones políticas lo que hacen es asambleas que representan a la mayoría de sus adherentes, y esas asambleas de pocos ciudadanos pues eligen a quienes van a proponer como candidatos. En fin, el tema es que con actos de democracia interna abiertos, cerrados, las organizaciones políticas van proponiendo candidatos que se convertirán en tales una vez que sean inscritos formalmente ante el Consejo Nacional Electoral. De momento conocemos ya tres precandidaturas presidenciales: la de Luisa González, la del presidente Daniel Noboa y la de Jorge Escala por la izquierda, por la Unidad Popular, antes MPD. Está con nosotros, como lo dijimos, para analizar este tema la doctora Ruth Hidalgo, ella es de Participación Ciudadana, el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional, y en nuestros estudios nos acompaña el doctor Gabriel Hidalgo, él es catedrático del IAEN y también de la Universidad de las Américas. Con los tres doctores vamos a analizar el tema, y si me permiten, quisiera empezar por Ruth Hidalgo. Doctora Hidalgo, bienvenida a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. ¿Cómo haría una primera aproximación de lo que hasta ahora ha ocurrido en materia de elecciones primarias en el país? Bienvenida a usted, a Arturo Moscoso y el doctor Gabriel Hidalgo. Buenos días. Bueno, buenos días, Freddy, qué gusto estar compartiendo este espacio, y un gusto mayor todavía estar acompañada de mis colegas Arturo y Gabriel. Una primera aproximación quizá vale la pena poner sobre la mesa, hablando respecto de que efectivamente, como usted menciona, se han producido algunos ejercicios de democracia interna. Sin embargo, desde Participación Ciudadana, lo que podemos ver es que, dada la cantidad de partidos políticos y el debilitamiento de los partidos mismos en este tiempo, ha hecho o provoca que la flexibilidad de la ley del Código de la Democracia y del sistema de partidos vigente haga que o produzca unas primarias que no sean unas primarias de acuerdo a lo que idealmente debería ser en un sistema democrático bien organizado. Es decir, debería existir primarias en donde sean tomadas en cuenta, por ejemplo, los afiliados que se encuentran empadronados en el padrón del partido político, y sean ellos, a través de una votación democrática, quienes elijan en conjunto quienes van a ser sus representantes en las candidaturas de elección popular. Lo que estamos viendo últimamente, y lo que hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, nuevamente a la luz de la laxitud del sistema de partidos y del Código de la Democracia, es simplemente la producción de estas asambleas, ¿no es cierto?, donde se nominan aquellos candidatos que ya venían siendo sabidos o conocidos que iban a ser, o que estaban siendo promovidos por los líderes de los partidos o del partido en cuestión que hace o se desarrolla esta asamblea, y simplemente se transforman en asambleas
en donde se posesionan, digamos, o donde esta nominación se legaliza las decisiones de las cúpulas políticas. Entonces, aquí me parece que el debate o la reflexión debería correr por el lado de que sí, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral acompaña, o al menos acompañada, estas dos primeras asambleas o ejercicios de democracia interna, pero habría que preguntarse si realmente este ejercicio democrático de democracia interna lo es efectivamente, o si debería irse mejorando en el tiempo a través de una reforma al Código de Democracia, o si realmente le toca este cambio cualitativo o este reforzamiento de las primarias a los mismos militantes o a los mismos miembros de los partidos, porque quizá yo estoy pensando que a la militancia le correspondería ser un poco más exigente con sus élites políticas de sus partidos y movimientos respecto a las personas que son nominadas para que exista una participación política más equitativa entre ellos y se puedan nominar personas que vengan efectivamente también desde los intereses o desde el posicionamiento, la nominación de los que están empadronados como militantes de un partido. Eso no ocurre ahora. Lo que vemos nuevamente es que se oficializa en asambleas y se legaliza la decisión de las cúpulas políticas. Y yo creo que eso hay que plantearse a ver si en realidad es oportuno o si en realidad es un ejercicio de democracia interna efectivamente. Doctor Arturo Moscoso, ¿es una especie de pantomima esto que se hace en el interior de las organizaciones políticas que hacen un disimulo de cumplimiento de lo que dice el Código de la Democracia con estas asambleas y no dan paso realmente a la voluntad popular interna de cada organización, como sugiere Rudy Hidalgo, para designar a los candidatos de tal o cual organización política? Buenos días, doctor Moscoso. Buenos días, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo a buenos amigos Rudy y Gabriel y pues a la audiencia. Sí, creo que lo que dice Ruth tiene todo el peso de la verdad, ¿no? En el Ecuador no existen realmente procesos de democracia interna en los partidos porque no existen realmente partidos de verdad, Freddy. Lo que tenemos en el Ecuador son organizaciones de carácter o de toma de decisiones de carácter vertical, ¿no? En donde es el líder el que dispone quién va y quién no va en las candidaturas. No hay en realidad liderazgos construidos dentro de los partidos, no hay un sistema de generación de cuadros dentro de los partidos. La postulación de los candidatos no exige que estos sean parte del partido político, por eso tenemos candidatos saltando de tienda política a tienda política conforme van dándose las elecciones. Entonces no existe, ¿no? Simplemente hay una decisión que se toma desde los liderazgos partidistas y que disponen cuáles van a ser los candidatos y cuáles no. Entonces tenemos, por ejemplo, la candidatura de Luisa González que ya estaba definida desde la elección anterior, ¿no? Desde la elección de Daniel Noboa como presidente. Y el resto de los partidos igual, ¿no? No hay ningún partido. Entonces, en base a esto, ¿no es cierto? No hay ningún partido que en realidad tenga un ejercicio de democracia interna como debe ser, ¿no? En donde los afiliados sean los que determinen quiénes son los candidatos. Porque además ni siquiera hay afiliados, ¿no? La afiliación dentro de los partidos políticos es bajísima. A la gente ya no le gusta estar afiliada a los partidos políticos. Esto se desprende, Freddy, además de la bajísima popularidad, aceptación y credibilidad que tienen los partidos políticos, de acuerdo a los últimos indicadores del Barómetro de Américas de la APOP, que justamente aquí está Ruth, que es una de las patrocinadoras del informe con participación ciudadana, determina que los partidos políticos apenas tienen una aceptación o apoyo de la ciudadanía del 14%. ¿No? Entonces a la gente no le gusta que lo relacionen con un partido político y eso evidentemente también les debilita, ¿no? Entonces, a la larga, pues estos ejercicios de democracia interna no son más que una fachada que lo que
tapa es pues estas decisiones de índole vertical para designar candidaturas. De acuerdo, vamos entonces a ver qué nos dice el doctor Gabriel Hidalgo, catedrático del IAEN. Doctor Hidalgo, ¿usted cree que estos procesos de democracia interna no se cumplen ahora? Yo quiero recordar que solamente está vigente hace pocos años atrás la obligatoriedad de procesos de democracia interna en el interior de las organizaciones políticas para proponer los candidatos. Antes no establecía esta obligatoriedad a la ley y tampoco se hacían primarias y se resolvían seguramente de una forma similar a la que se hace ahora con el liderazgo de los dirigentes de las organizaciones políticas y su mesa chica, sus colaboradores más cercanos en estas denominadas asambleas. Doctor Hidalgo, bienvenido nuevamente. Buenos días. Buenos días, Freddy. Yo estoy encantado de compartir con usted, con su público y por supuesto con los queridos colegas Ruth y Arturo, a quienes saludo afectuosamente. Yo quiero completar lo que han dicho mis dos colegas, y es que realmente en Ecuador no existen partidos políticos como existen en otras partes y que sostienen los sistemas institucionales. Y eso se debe a debilidades estructurales que vienen del pasado y vienen de la complejidad de la organización de la sociedad. Mientras en otras partes los partidos políticos de izquierda o derecha proceden de las distintas manifestaciones del comportamiento del comportamiento conflictivo. Quiero decir, por ejemplo, quienes impulsaban las necesidades de los trabajadores eran los sindicatos, que después de organizarse de forma suficiente confluían en convertirse en partidos de izquierda. Pues aquí no hubo procesos de industrialización que generaran sindicatos. Por tanto, los partidos de izquierda no proceden de sindicatos y no proceden de procesos de industrialización. Y lo mismo podemos decir de los partidos de derecha que defienden las demandas o las agendas de los sectores empresariales capitalistas. Es decir, lo que tenemos son, cúspides elitarias de organizaciones que adoptan decisiones de forma vertical, como dijo Arturo, de tal manera que no hay una base de militancia que decida. Y no solamente que no hay una base de militancia, sino además, y lo que acaba de decir Arturo, es que no hay gente que quiera participar de esa militancia, no solamente porque no es considerada, sino además porque no le gusta formar parte, porque los partidos políticos, las organizaciones electorales no tienen la credibilidad suficiente para convocar a la sociedad. De tal manera que este esfuerzo de incorporar democracia interna para democratizar a los partidos es solamente esto, ¿no? Una fachada. Y procede de la idea, muy equivocada por cierto, de estos sectores que creen que los problemas del país se resuelven con más leyes, ¿no? Dándole forma jurídica a los problemas para que, cumpliendo estas formalidades administrativas, haya un destino democrático, y eso es una equivocación. Ningún partido político aquí en el país, incluso aquel más organizado, mejor financiado, con más posibilidades, que es el Partido de la Revolución Ciudadana, quiero decir que y esto lo insisto permanentemente, el financiamiento es un financiamiento extraño, difuso, opaco, que la Contraloría y que el Consejo Nacional Electoral tienen que entrar a mirar, ¿no? ¿De dónde sale tanta plata para llenar un coliseo? Porque para todo esto lo que está ocurriendo políticamente ahí no solamente es en el coliseo, es afuera. Porque afuera hay decenas de buses, ¿y quién financia estos buses? ¿Y quién financia que vaya la gente? ¿Y cómo se la moviliza? ¿Cómo se le paga su jornada? ¿Y cómo se le paga su alimentación? Incluso a veces el alojamiento y otro tipo de gastos. Es decir, esto ya es, lo más complejo de los partidos políticos, e incluso esto, en este partido político, procede de una organización vertical, porque como acaban de decir los colegas, Luisa González era la candidata desde el principio, a todos los demás los sacaron a pasear, a banderearse, a aspirar, y ya estaba nombrada la candidata desde el principio sin ningún proceso de democracia interna, con lo cual, insisto, esto solamente es una fachada que
revela, digamos, o que descubre lo que realmente es el sistema democrático partidario del país. Y eso pasa en la mayoría de organizaciones políticas. Aquí lamentablemente caemos en la generalización porque por el otro lado no podemos particularizar quién sí lo hace para hacer una diferencia honesta sobre el tema. Pero de manera general no se cumplen estos procesos de forma rigurosa de democracia interna con el espíritu que apunta a la ley de que sean los adherentes permanentes, los afiliados, como se llamen, quienes en un acto democrático designen a quienes quieren que los representen como candidatos en las próximas elecciones. El tema es por demás amplio y el tiempo nos va a quedar corto, por eso quiero lanzar de una buena vez el tema de el análisis de cómo miran ustedes, doctores, estas próximas elecciones. ¿Van a seguir polarizadas, correísmo, anticorreísmo, como ha ocurrido en las elecciones anteriores, o miran que puede haber algún factor o factores que cambien esta orientación de los electores? Empecemos nuevamente con Ruth, por favor. Sí, gracias, Freddy. Bueno, hasta ahora lo que se ve es que hay mucha polarización. Yo creo que no terminamos de salir de este proceso de polarización. Me parece que la pregunta y el debate allí es cuánto daño o cuánto beneficio nos causa para la colectividad y para el ciudadano de a pie la polarización política. Y me parece que no nos hace bastante bien. La respuesta es justamente que la polarización no contribuye a generar, digamos, espacios democráticos de consensos. La polarización produce más bien lo contrario. Estás con un lado o en contra de ese lado, con una visión o en contra de esa visión. Entonces, mientras más se vaya arraigando la polarización como ejercicio político o como forma de hacer política en el Ecuador, vamos a seguir los ecuatorianos en el medio de dos tendencias, por decirlo de alguna manera, pro y anti cualquier cosa, que no nos permite caminar en el centro, porque lo saludable en este momento debería ser tener una opción que camine por el centro y que de alguna manera ofrezca a los ciudadanos una visión distinta y una visión más democrática, porque la polarización tampoco es democrática. A veces la gente piensa que el irse de un lado hacia o estar en el otro extremo, su extremo es el que vale y su extremo es el democrático, y en realidad no es así. Los extremos son todo menos democráticos porque de entrada y de partida el extremo plantea una posición absolutamente beligerante contra la otra posición. Pero yo creo que aquí también hay que analizar otro tema que considero yo que es importante, y es que dado la enorme cantidad de partidos y movimientos políticos que se esperaría van a concursar o van a correr en las elecciones, especialmente para los temas de asambleísta, vamos a volver a ver una dispersión enorme y significativa. Y la dispersión, nuevamente, esto yo lo digo siempre que vienen elecciones, tampoco ayuda a la democracia, porque lo que ha hecho la dispersión en los últimos años y en las últimas elecciones es producir candidatos que ganan electoralmente con baja representatividad electoral y bajos porcentajes. Tenemos alcaldes, yo creo que los alcaldes es el típico caso de la baja representatividad y el daño que hace la proliferación de muchísimos partidos políticos a la hora de la elección. En Cuenca, por ejemplo, tenemos un alcalde de 16%, que con el 16% ganó una elección. Y versus la historia, ¿no es cierto?, del Ecuador, que nos dice, por ejemplo, que en alguna ocasión un candidato a alcaldía que obtuvo el 30%, la alcaldía de Quito, perdió las elecciones, porque en ese momento la dispersión no era como la actual. Por lo tanto, es importante, y ahí sí quiero caer en otro análisis, las alianzas, digamos, en términos ideales, para que por tendencia se agrupen y eviten presentar numerosas candidaturas. Pero yo pienso que dado el panorama político que estamos ya viendo tempranamente y la polarización misma de la que usted acaba de poner sobre la mesa, esta dispersión va a seguir existiendo y sobre todo va a haber muchísimos candidatos más. Ahora tenemos 2 o 3, digamos, pero yo creo que ya se está hablando de por lo menos
unos 7, 8 más, al menos tendremos unos 10, se habla inclusive de más, pero lo ideal nuevamente es llamar a que se hagan alianzas por tendencias y que en determinado momento los partidos demuestren que aunque son capaces de sentarse a conversar entre los mismos de su misma tendencia, porque si no es una puerta giratoria y seguimos en lo mismo, entramos por un lado y volvemos a salir por el mismo lado y eso produce debilitamiento del ejercicio, no solamente la política. Arturo ha dicho algo bien importante aquí y es el hecho de que la política desde hace años empieza a ser mal vista, no solamente por los casos de corrupción, yo creo que hay que decirlo así, se le ve muy cercana el ejercicio de la política a la corrupción, pero también por la dispersión, porque en realidad el producto candidaticio o candidatural que nos presentan los partidos políticos es bastante deficiente y luego vemos traducida esa deficiencia de candidaturas en la Asamblea Nacional que da cada vez deja muchísimo que desear. Vamos a hablar más adelante del tema de las alianzas, por supuesto, que es otro de los temas que tenemos sobre la mesa para el análisis de esta etapa político-electoral. Doctor Arturo Moscoso, ¿usted cree que el país se va a enfrentar a una elección polarizada y a la misma vez, como ha sugerido Rudy Hidalgo, con una dispersión de candidaturas que también va a hacer daño? Sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Nuestro sistema de partidos es un sistema multipartidista atomizado, ¿no? Donde tenemos a nivel ya general entre partidos políticos y movimientos casi 300 organizaciones políticas. ¿Cómo es eso posible, no? ¿Qué explica esa atomización? Claro, ahí está el mal diseño de nuestro sistema electoral, ¿no? De nuestro sistema, perdón, de partidos. Y también que se va incidido por el sistema electoral, ¿no? Un sistema de partidos en el cual es muy fácil formar partidos políticos seccionales, por ejemplo, y que pueden terminar participando con candidaturas en las asambleas, a la Asamblea Nacional, ¿no? El otro tema, la construcción de alianzas, no solo desde la izquierda, también desde la derecha, ¿no? No hay alianzas realmente permanentes, no hay partidos que representen una tendencia clara, porque lamentablemente tampoco tenemos partidos ideológicos ni programáticos. No sabemos bien a qué ideología responden muchos de los partidos que se postulan para las elecciones. No tenemos, como decía antes, tampoco militancia, ¿no? No tenemos gente que, justamente por esto, ¿no? No solo es la falta de aceptación que tienen los partidos políticos y la política en general, sino también el hecho de que no hay una identificación de la gente en cuanto a las ideas o valores que represente determinado partido, ¿no? Entonces eso también incide en la falta de aceptación de los partidos políticos. Creo yo que el tema del anticorreísmo y el correísmo sigue jugando un papel importante en las elecciones. Esto lo hemos visto en las dos últimas elecciones, todavía vigente. Quizá ya no tanto en cuanto a quienes se consideran correístas o anticorreístas, eso ha ido bajando a lo largo del tiempo, pero que se vuelve definitorio esta división o esta polarización ya en la definición final, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en las elecciones últimas de Daniel Noboa, en donde la mayoría del anticorreísmo votó por Daniel Noboa, evidentemente, frente a una candidata correísta, ¿no? De gente que no se identificaba como anticorreísta, pero que termina dando su voto a Noboa por justamente estar el correísmo al otro lado. Entonces sigue siendo una disyuntiva importante en el país esta. Y por último, el tema de cómo se construyen las alianzas, ¿no? Cómo se pretenden construir las alianzas en donde los egos son los que priman, no priman las ideas, no priman los programas, prima la idea de yo quiero ser el candidato. Entonces, si todos se unen alrededor mío, bien. Si no, entonces cada uno por su lado. Y por eso termina esto fracturándose y teniendo candidatos de toda la y de todo tipo. Y a lo que hay que sumarle, Freddy, el hecho de los partidos están esperando, o los políticos están esperando a ver cómo va la popularidad de Daniel Noboa, ¿no? Porque meterse a una elección en la que lo más probable es perder,
no es tan conveniente, ¿no? Aunque hay candidatos que de todas formas lo hacen. Ahí incide también el tema del financiamiento electoral por parte del Estado, ¿no? Y todo lo que implica, incluso hasta hechos de corrupción atrás de ese financiamiento, pero que si es que le ven débil al presidente, probablemente más candidaturas surjan, ¿no? Si es que el presidente conserva o aumenta el capital político que en este momento tiene, quizá disminuyan un poco las candidaturas. Doctor Hidalgo, ¿cuál es su criterio? A veces la gente piensa que entre más candidatos existen hay más democracia, y eso es precisamente la dispersión de la que habla Rudy Hidalgo y ha corroborado Arturo Moscoso. ¿Cuál es su criterio? Bueno, yo he sostenido y sigo sosteniendo que las elecciones no son un fenómeno ideológico o partidario, ni siquiera electoral, son un fenómeno estadístico. Según la ley de Pareto y otras leyes como la de Duverger, que son leyes que se han ido aplicando en el Ecuador en sistemas multipartidarios fragmentados, como dijo Arturo, hay un puñado de partidos políticos que concentran toda la votación, el 80% de la votación. Estos suelen ser entre 4 y 5 partidos. Y los demás se distribuyen el resto de los votos. ¿Usted dice históricamente o en esta elección? Históricamente. Desde el retorno democrático, 4 o 5 partidos tienen el 80% de los votos y los demás en las elecciones nacionales. Luego en las locales hay otro tipo de fenómeno que es muy interesante mirar, lo que acaba de mencionar Ruth, ¿no? Un alcalde con el 16% de los votos es un alcalde con escasísima legitimidad. Bueno, acá tenemos un alcalde con el 22, me parece. Así es, exactamente. Y es curiosa la historia de Quito porque en Quito generalmente había alrededor de 8 a 10 candidatos y los dos con mayores posibilidades concentraban el 80% de los votos. Claro. Y los demás el 20% restante, o sea, se disputaban nada. Eso ha ido cambiando. Si teníamos un alcalde que tenía alrededor del 40, el 45% de los votos, era un alcalde muy potente. Y si tenemos un alcalde con la mitad, tenemos un alcalde muy débil, muy criticado y además con dificultades para el ejercicio del poder y de la gobernanza local. Ya, entonces, me parece que, digamos, poniéndonos en la esfera nacional, me parece que esta dispersión electoral del 20% dificulta la adopción de las decisiones si es que hay pequeñas organizaciones locales representadas en la asamblea y 2 o 3 grandes o 4 grandes bloques, ¿no? Que tienen que echar mano de estos, en la ciencia política se llama actores con poder de veto. Entonces uno tiene que, como bloque, tomar decisiones fugaces, ahora con este bloque, o si no con el pequeño grupo de legisladores que se formaron como independientes, y esto forma parte de la historia política nacional, que están yendo y viniendo, que son legisladores golondrina, que están por un lado, que están por otro, que adoptan decisiones con los unos, con los otros, y nadie se entera porque se forman lo que se ha llamado coaliciones fantasma. Es decir, coaliciones que se adoptan con un grupo o con otro en función de la coyuntura. Mayorías móviles también se le llama en la opinión pública. Para esto, la solución para esto ha sido, se ha propuesto que los legisladores sean solamente de rango nacional. Es decir, que procedan solamente de organizaciones nacionales, porque ya se ha dicho en esta conversación que si son legisladores de pequeñas organizaciones provinciales, incluso de provincias pequeñas, quiero decir, de baja población electoral, resulta que tienen algunos legisladores, uno o varios legisladores que forman parte de otros bloques, digamos, de otros sectores de legisladores del país que pueden armar bloques, que pueden condicionar la política nacional. Deberían proceder de partidos políticos nacionales, con lo cual inscribirse en el funcionamiento de la dinámica nacional partidaria. Claro, aquí estamos anotando una reforma entre las opiniones que usted vierte, doctor Hidalgo. Además que las elecciones sean en segunda vuelta. Bueno, algunas cosas. ¿Qué opino acerca del correísmo, anticorreísmo? Que es importante, pero que no es lo más importante. Más importantes son otros fenómenos. Cuando se le pregunta a la gente, y esto lo confirman los estudios de opinión, cuando le preguntan a la gente si es de izquierda o derecha, nadie sabe si es de izquierda o si es de derecha. O sea, son muy bajos los porcentajes de la gente que sabe si es de derecha o si es de izquierda, pero si le preguntan si es correísta o anticorreísta, los índices de participación en las encuestas aumentan.
Los extremos del anticorreísmo más recalcitrante están en el orden del 14% y del correísmo más recalcitrante en el orden del 16%. Ese 30% es la fractura correísmo-anticorreísmo, con lo cual vamos a ver, el 30% es muy importante, pero no es más importante que el 70% restante. Y que es el que finalmente inclina la balanza en una elección. Y es lo que decía Ruth, ¿no? Que nos exponen al 70% de ecuatorianos, tal vez en las próximas elecciones el 80% de los ecuatorianos, a una pelea entre antis y pros, que no permiten adoptar decisiones y que se creen los depositarios del destino de la política nacional o los herederos de la política. O los ungidos. Los ungidos para la administración de la política. Y son el 30, el 20% de la política nacional. El 70, el 80%. Bueno, tenemos que tomar conciencia de que somos una enorme mayoría y que en medio de las diversidades podemos ponernos de acuerdo para adoptar decisiones al margen de esos antis y de esos pros que nos dividen como sociedad. Vamos a profundizar entonces ahora el tema de las alianzas, la posibilidad de que por afinidad política, ideológica, algunas organizaciones electorales o con aspiraciones electorales puedan unirse y proponer una candidatura con ejes programáticos de gobierno, con acciones concertadas que impulsen estas organizaciones políticas que se busca conformen esta alianza, tanto en la izquierda como en el centro o hacia la derecha. Pero esto no se ha visto posible en el país, Ruth. Nuevamente empecemos la ronda con usted. Sí, gracias, Freddy. Yo quisiera opinar sobre esto, pero por fuerza me toca comentar un poco lo que acaba de mencionar Gabriel. Y es que Gabriel acaba de decir una verdad que es bien importante y es de fondo porque refleja un problema de fondo. Y él hace relación a esto de que cuando se le pregunta a la gente no sabe si es de izquierda o derecha, es decir, no suscribe realmente una tendencia. Y yo creo que ahí hay que ponernos a pensar en por qué sucede eso. Y esto sucede justamente por el trabajo, o deberíamos quizá decir el mal trabajo, que han venido desarrollando los partidos y movimientos políticos en la última década o quizá un poco más, en donde partidos que se han hecho del poder sobre una base que supuestamente defendían una tendencia de izquierda terminan siendo más de derecha o tomando decisiones del otro lado, o donde se ha perdido prácticamente lo que también Gabriel decía en un momento, y es este debate programático, este debate de tendencia, este debate de posición, por ejemplo, sobre una teoría política o sobre una base política de tendencia que hace tanto bien al partido político y que le hace tener estructura. Un partido que debate en su seno una tendencia y que ejecuta, pero sobre todo piensa un eje programático y un plan de trabajo en base a una tendencia, no a la coyuntura. Eso le hace un partido político fuerte. Entonces eso no hemos tenido y eso se ha ido entonces debilitando. Además de la polarización, obviamente se le pregunta al ciudadano qué quiere o más bien dicho, de qué es, cómo se define, y el ciudadano pues tiene una confusión sobre el tema de definición y simplemente el referente que termina teniendo el ciudadano es ser anti o pro. Y yo creo que eso vamos a seguirlo viendo mientras no tengamos un partido político estructurado. Vamos a seguir dentro de esa polarización y vamos a seguir dentro de esa anti-pro, porque esa definición viene de la propia debilidad programática de los partidos políticos que pasan su peor momento desde hace mucho tiempo atrás. Ahora, nuevamente el tema de las alianzas, como yo le mencionaba. Solo una cosa quisiera acotar, Ruth. Me temo yo que muchas organizaciones políticas cosechan esta forma de pensar de la gente y les conviene que no haya una alineación ideológica, sino más bien que voten por la coyuntura o por el candidato o la candidata más agradable, más simpático, y no pasen a revisar acciones programáticas o tendencias ideológicas. Muchos, políticos, en este caso politiqueros, cosechan esa forma de pensar de los ciudadanos. Lo que pasa, Freddy, es que la polarización es rentable para el político que lucra de ella. Es decir, es bien lucrativa la polarización, si usted se pone a pensar, porque coloca a los
a los ciudadanos unos en contra del otro sin mucha reflexión de fondo. Entonces, si usted es anti o pro, lo único que quiere es una candidatura que represente el anti. Y si es pro, usted se alinea, ¿no es cierto?, en una candidatura que representa esa persona o que representa el movimiento que es pro. Entonces, no tiene el ciudadano opción a hacer mucha reflexión. Entonces, para aquel candidato o candidata que represente el anti o el pro, es muy rentable y es conveniente seguir generando polarización porque se le quita al ciudadano la capacidad de reflexión el momento que cambia de discurso o evita la polarización y se va un poquito hacia el centro a caminar en el medio promoviendo el diálogo. El diálogo es complejo y por eso es difícil generar espacios de centro cuando la polarización campea en un proceso democrático, en una elección, porque el diálogo propone justamente, el centro propone justamente una visión o un modelo totalmente distinto a la polarización. En el centro usted dialoga, en el centro usted consensúa, en el centro usted toma medidas o propone medidas democráticas, absolutamente democráticas, sin no necesariamente irse en la izquierda o a la derecha, pero trabaja un modelo más ciudadano, trabaja un modelo más democrático. La polarización no se trata de eso, pero como digo, es rentable para un proceso electoral en donde tienes candidatos que más se dan por la coyuntura. En términos generales y respecto a la alianza, nuevamente repetir lo que decía hace un momento. En términos teóricos, desde la teoría, idealmente la alianza es lo óptimo. Nosotros como Participación Ciudadana venimos promoviendo un gran pacto ético, político, que ojalá algún momento podría darse, en donde las tendencias que se agrupen y pueden haber 1, 2 candidatos máximo por tendencia y exagerando 3, de manera que podríamos tener solo 5 o 4 o máximo un tope de 6 candidatos a la presidencia, ojalá pueda ser menos, que engloben realmente las tendencias y que hable de un proceso de consenso. Pero, nuevamente, el tener casi 300 partidos políticos hace difícil también ese ejercicio, porque los partidos políticos, como han proliferado tanto, también están viendo en el momento de la candidatura o del proceso electoral una oportunidad para fondear sus movimientos y partidos, que usualmente son movimientos y partidos pequeñísimos, que son locales, son estos partidos taxi que están esperando que pase alguien y que les mire a los ojos y que en determinado momento les signifique ellos tener una representatividad, aun cuando pequeña, pero que les significa tener también un fondo de financiamiento. Entonces, eso es parte del sistema perverso que tenemos y que yo creo que tenemos necesariamente que cambiar. Yo pienso que esto no va a cambiar mientras no discutamos a fondo o no se lleve a fondo una reforma que también es complicada porque finalmente una reforma tiene que caer en manos de la Asamblea en donde los intereses políticos están primando. Entonces, eso es un desafío que queda para el futuro y mientras no se corrija, vamos a seguir los ecuatorianos sufriendo estos procesos electorales tan sui generis, tan complejos, pero sobre todo tan poco democráticos y tan poco, son procesos que no son pensados a favor de la gente finalmente, sino a favor de los intereses de los partidos políticos, pocos o muchos que existan en el momento electoral. Doctor Arturo Moscoso ya lo dijo, los egos de quienes aspiran a un cargo de elección popular destruyen la posibilidad de una alianza. Tuvimos un ensayo la semana pasada, si no me equivoco, del sector de las izquierdas, pero hizo ruido, pero no se concretó mayor cosa. De hecho, un par de días después, el propio correísmo ya concretó sus candidatos o precandidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, una de las organizaciones que estuvo en esta reunión de las izquierdas. ¿Esto es posible? ¿Qué se debe hacer para conseguir esta ansiada unidad, este ansiado consenso, no solo de las izquierdas, sino de las derechas, del centro, para que, como dice Ruth, las opciones vengan arrastrando un caudal interno de apoyos a esas candidaturas? Bueno, que sobre todo que la política se despersonalice, Freddy, ¿no? Lamentablemente en el Ecuador la política es altamente personalizada. Nosotros no votamos por
partidos políticos, no votamos por ideas, no votamos por programas, votamos por las personas, ¿no? Y cuando son las personas las que definen el rumbo del partido, pues difícilmente va a haber acuerdos o alianzas, ¿no? Porque nadie está dispuesto a declinar su propia perspectiva personal en favor de la de otro, ¿no? Porque no se habla aquí de, como te digo, de tendencias o de programas ideológicos claros. Entonces, claro, agrupamos a la izquierda, un poco retomando lo que decía Gabriel, agrupamos a la izquierda por ciertas afinidades ideológicas que a la larga no son reales, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos partidos en la Asamblea actuando juntos cuando son en los papeles, ¿no es cierto?, contrarios en cuanto a sus ideologías o ideas, como es el correísmo y el socialcristianismo, por ejemplo, ¿no? Que durante los últimos 2 periodos de la Asamblea han actuado juntos dentro de ese organismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esto? Y así, pues, se puede explicar muchas otras alianzas contra natura que terminan dinamitándose porque no son alianzas construidas alrededor de ideas o programas sólidos o una visión de qué es lo que se quiere para el país o una visión de cuál es la relación que se quiere entre el Estado y la sociedad, que eso es a la final a lo que responden las ideologías, ¿no? Una ideología plantea qué es lo que usted quiere del Estado para usted y para los suyos, ¿no? Y para su país. Y eso no se plantea dentro de los partidos políticos ecuatorianos. Entonces, difícilmente, ¿no es cierto?, se pueden sentar estas personas, que son las personas visibles que por eso están ahí, porque por ellos va a votar cierto porcentaje del electorado, declinar esas candidaturas en favor de otras, porque no les conviene definitivamente, ¿no? Ahora, doctor Gabriel Hidalgo, ¿esto pasa solamente en el Ecuador o pasa en la región? ¿O es una crisis de partidos políticos a nivel regional o acaso mundial? Esta falta de consistencia ideológica interna de los partidos y también esta comprensión por parte de los ciudadanos que tienen que optar por una u otra opción. A ver, el Estado contemporáneo está fallando en muchos sentidos y tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias. Por eso hay manifestaciones multitudinarias en distintas partes del mundo para interpelar al Estado Nacional. Pero cada país tiene distintas dinámicas de complejidad y de interpretación. Entonces pensemos en la dinámica de coalición partidaria en el país. Yo voy a hacer algunas referencias. Primero voy a hacer la conclusión y luego voy a hacer las referencias. En Ecuador son muy complicadas las alianzas, las coaliciones partidarias, son muy, muy difíciles. La derecha, por ejemplo, los sectores de derecha y centro derecha se han coaligado solamente en 2 ocasiones de forma que reúnan a más de 2 partidos. Ustedes me van a decir, en el 2021 se reunió, creo, el Partido Social Cristiano, sí, pero son 2 partidos. No es una coalición que reúna a muchos sectores, un gran frente de representación de una agenda amplia y una discusión programática, como dice muy bien Ruth. Solamente en 2 ocasiones. En 1978 impulsaron la candidatura de Sixto Durán Ballén, llegó a la segunda vuelta y quedó en segundo lugar y perdió frente a Jaime Roldós. Luego esa misma coalición se volvió a reunir en el Frente de Reconstrucción Nacional, reunió al Partido Social Cristiano, al Partido Liberal Radical Ecuatoriano y a otras organizaciones como el Frente Nacional Velasquista, otros partidos de centro derecha y derecha, y no se volvieron a juntar nunca más. 1984 es la última vez que se reúnen. A la izquierda le cuesta menos reunirse y se ha reunido en muchísimas ocasiones. Pero concreta poco igualmente. Exactamente, esa es la segunda conclusión, que se reúnen pero no consiguen, ¿no? Por ejemplo, en 1988 queda en cuarto lugar Frank Vargas Pasos y reúne una coalición de algunos partidos de izquierda, el APRE, el Partido Socialista y otras organizaciones de izquierda. En el 2009 impulsan a Roldós, hay una Izquierda Unida, Red, la Unidad Popular. En este caso a León Roldós. No, a Marta Roldós. Ah, Marta Roldós en el 2009. Queda en cuarto lugar.
Y luego, la siguiente elección, impulsan a Alberto Acosta y quedan en 6º lugar. Y luego, en el 2013, impulsan a Moncayo y quedan en 4º lugar, ¿no? Y luego impulsan en el 2023 a Yacu Pérez y quedan en 7º lugar. Usted me va a decir, bueno, también hubo la reunión del Partido Sociedad Patriótica, el Partido Social Cristiano y Centro Democrático en la misma elección. Bueno, sí, pero quedaron en 4º lugar con Topic, con lo cual yo trato de explicarles que la gran coalición, digamos, la referencia de coalición en Ecuador es la elección de 2006 que impulsa a Rafael Correa a la presidencia, es esto que se llamaba Acuerdo País, que luego pasó a llamarse Alianza País, que era una gran coalición de muchos partidos, 35 organizaciones distintas de izquierda militante, pequeñitas, pero muy bien organizadas y disciplinadas, que llevan a la presidencia al entonces candidato y después convertido en presidente Rafael Correa, y que luego el Estado devora todas esas organizaciones, y a quienes no se quisieran enlistar, disciplinar en esa dinámica de organización partidario estatal, pues terminaban siendo expectorados. Bueno, ¿qué les quiero contar con esto? Que las alianzas en Ecuador son muy complicadas, que la derecha es la que menos se junta, a la que menos le gusta juntarse, y la izquierda es la que más se junta y la que peores resultados obtiene. ¿Por qué es tan complicada la dinámica de las alianzas, pienso yo? Porque no solamente está la relación orgánico programática, sino también hay otra cosa que es administrativa, que es muy complicada, que es la distribución de los cargos. Es decir, ¿quién va, en dónde y por qué? Y eso enfrenta a los distintos sectores que forman parte de la coalición, con lo cual ahí tenemos una interpretación, digamos, muy modesta que hago yo, pero que, digamos, plantea por qué a la gente aquí no le gusta reunirse, y luego podemos decir cuáles son las consecuencias. Las consecuencias de esto es que pues tenemos una dispersión tremenda, muchos partidos políticos, pocos logran conseguir el poder, unos pocos también logran hacerse representar en la asamblea, y tenemos consecutivamente, como ya se ha dicho en esta conversación, lo ha dicho Ruth, lo ha dicho Arturo, congresos tremendamente fragmentados, en donde es muy difícil tomar decisiones y que se impide la gobernabilidad frente al Ejecutivo. Es un verdadero problema. Doctores, Ruth, Arturo y Gabriel, nos quedan apenas 2 minutos para cerrar este panel, muy, muy interesante, por cierto, por los conceptos aquí vertidos, pero el tiempo es enemigo de estas charlas tan amenas, y yo quisiera, y les comento el tiempo que nos queda para repartirnos equitativamente una reflexión final, Ruth, suya alrededor del tema que hemos analizado, este momento preelectoral que vive el país. Sí, gracias, Freddy. Solamente decirles a los ciudadanos que como ecuatorianos debemos estar siempre pendientes de lo que hacen o dejan de hacer nuestros políticos. Ir pensando siempre en que tenemos que ir hacia el ideal de un eje programático para poder sobre eso tomar la decisión responsable en el momento de las elecciones. Muchas gracias. Vamos con Arturo Moscoso, así de concreta, Ruth, le agradezco mucho por ayudarnos con el tiempo. Bueno, Freddy, yo creo que lo que se necesita urgentemente es una reforma al sistema de partidos que justamente incida en que haya partidos programáticos, partidos de ideas, que haya afiliados, que los candidatos salgan de los partidos políticos, que hay una obligación de que si alguien quiere ser candidato haya estado afiliado a un partido político X tiempo, y así ir incidiendo a que los partidos políticos en realidad sean partidos de ideas, de ideologías y no de personas. Muchas gracias, Arturo Moscoso. Vamos con Gabriel Hidalgo, una reflexión final alrededor de este tema. Bueno, yo quiero suscribir con mis colegas. Me parece que es importante mirar lo que están haciendo nuestros políticos e interpelarlos por las vías ciudadanas más idóneas. Coincido en que es fundamental una reforma institucional, y aquí quiero proponer algo a la ciudadanía, tal vez algo audaz, y esto procede de mi vena de profesor universitario. Me parece que este es el gran momento para que la ciudadanía se involucre con el estudio de la política. No solamente que haya ejércitos de nuevos estudiantes y profesionales de la política, de las relaciones internacionales, de la cooperación internacional, sino que además los ciudadanos que ya tienen alguna vocación profesional en ejercicio y en práctica también se involucren en el entendimiento de las complejidades de la política, y que rebasen sus prejuicios personales y sus preferencias
ideológicas, incluso programáticas, y que avancemos a un entendimiento colectivo en el que los diferentes que estamos en el orden del 80% podamos ser representados por una nueva institucionalidad pública que sea incluyente y que huya del fantasma del totalitarismo que ahora vemos que tiende sus tentáculos a través de Venezuela y que podría alcanzar el Ecuador si permitimos que ese tipo de organizaciones políticas recuperen el poder en este país. Clarísimo, muchas gracias. Queremos agradecer a la doctora Ruth Hidalgo, el principal de la organización Participación Ciudadana, al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional, y al doctor Gabriel Hidalgo, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de la UDLA también. Ellos, con su criterio, con su análisis, su opinión, nos han dado luces respecto a lo que vive el país en este momento, que es una etapa preelectoral, y las implicaciones que ello tiene, las necesidades de reformas legales, las necesidades de participación de los ciudadanos, entre otros temas. Muchas gracias a ustedes, Ruth, Arturo y Gabriel. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a todos, gracias, un abrazo. Muchas gracias, buenos días. Son las 8:00 con 10 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos para el análisis del tema energético en el país, la llegada de la barcaza ya a Guayaquil, las pruebas que se están realizando para la interconexión y provisión de 100 megavatios de energía, y el tema estructural grande del déficit de energía que tiene actualmente el país y que cada día se incrementa si es que no se toman acciones de carácter contractual, construcción de infraestructura, etcétera. Esto lo vamos a analizar con 3 expertos sobre el tema. Ya volvemos, amigos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Inicio de espacio promocional.